San Juan capítulo 1, versículo 1. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gracias damos a nuestro Dios siempre, y muy especialmente por el Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. El apóstol Juan escribió este Evangelio y principia su Evangelio con estas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Primero quiero explicarle, hermano y hermana, en la palabra de Dios encontramos algunos versículos que nos enseñan que el Señor está sentado a la derecha del Padre. Como ejemplo, solo voy a hacerle mención de algunos versículos, así verbalmente. Por ejemplo, ¿se acuerda en el Salmo número 110, versículo 1? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí el salmista, por el Espíritu, especifica el lugar que el Señor tiene a la derecha. Otro versículo, por ejemplo, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, escribe: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre. Otro versículo que por el Espíritu nos especifica el lugar que ocupa el Señor, el lugar que le corresponde. Otro versículo nada más le voy a mencionar. Se recuerda en Hechos capítulo 7, versículo 56, cuando Esteban, uno de los mártires, era juzgado y al final fue apedreado. Pero recuerda que a la altura del versículo 56, Esteban dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Es el lugar que al Señor le corresponde, hermano. Pero oiga este versículo, leámoslo de nuevo y voy a explicarle algo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo, dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
En este versículo, hermano, no encontramos al Señor sentado a la derecha. El apóstol Juan es claro y específico que en el principio, bueno, yo le voy a explicar, hermano, mi deber es explicarle y el suyo es entenderlo. Si no lo entiende hoy, lo entenderá más tarde, pero mi deber es explicarle. El apóstol Juan escribe que en el principio Jesucristo no estaba sentado a la derecha, no estaba sentado. Cuando la palabra dice, y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Eso significa, hermano, que en el principio, cuando no existían ángeles, querubines, serafines, pero ni existía el plan de la salvación, todavía no. En el principio Jesucristo no estaba a la derecha, sino adentro, adentro de Dios, adentro. Él era el verbo. Pero ¿qué es verbo, hermano? Esto no lo, bueno, yo estaba pensando en la mañana, los maestros y las maestras no lo ignoran especialmente. Yo sé que por este lado habrán maestras, también por este lado maestros. Pero mi deber es explicar, repito, mi deber es explicar y el suyo es entender. Pero antes de continuar, quiero explicar de una manera muy sencilla, muy simple, qué es el verbo. Bueno, pues resulta que cuando se habla del verbo, se está hablando de la acción o del movimiento. Como ejemplo, me ha gustado colocar este ejemplo muy sencillo. Repito, eso no lo ignoran los y las maestras. Por ejemplo, el maestro está en su deber enseñarle a los niños que en una oración existe el verbo, el sujeto y el predicado, pero solo vamos a hablar del verbo. El maestro explica y dice, niños, cuando se habla de verbo, se está hablando de la acción y del movimiento, así. Vamos a colocar un ejemplo en el pizarrón. El maestro toma el yeso y en el pizarrón escribe una oración. En la oración, Juanito juega en el patio. El maestro dice, a ver, un niño que venga a subrayar dónde está el verbo. El niño que lo entendió va a la segura. El que no lo entendió subraya otra cosa. No es ese, dice el maestro. Ya lo explicó que cuando habla de verbo está hablando del movimiento, de la acción. Si en el pizarrón el maestro colocó ese ejemplo, Juanito juega en el patio. ¿Cuál es el verbo? Jugar. Es la acción, es el movimiento, no es el patio ni es Juanito, sino lo que está haciendo. Ese es el verbo. Así se entiende un verbo, hermano y hermana. Y le repito que en el principio Jesucristo no estaba a la derecha, no. Estaba adentro de Dios. Él ha sido, es y será la acción, el movimiento, el poder y la bendición de la palabra de Dios. Que cuando Dios podía hablar, ahí estaba Cristo, hermano, porque estaba adentro de Dios. Ya cuando sale de Dios, ya lo mira usted en el Salmo número 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya sale y le da una forma, le da una figura
y lo sienta a su derecha. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero tiene que salir de Dios. En el principio solo era la acción. Es el mismo Dios, solo que adentro del Padre, así. Bueno, repito, mi deber es explicarlo. No lo entendió hoy, lo va a entender mañana. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios adentro. Y el Verbo era Dios. Oiga esta palabra. Y el Verbo era Dios. Ahora miremos. Quiero mostrarle, hermano, una de las grandes bendiciones que el creyente disfruta, que el creyente goza. Una de las grandes bendiciones, hermano y hermana, que tenemos, una de las bienaventuranzas que tenemos, si no la disfrutamos, ese ya es un problema muy particular, muy personal. Pero quiero mostrarle primero una de las grandes bendiciones que nosotros como creyentes hoy en día gozamos, disfrutamos. Bueno, y más tarde tal vez sería mostrar cuál es el resultado y dónde no puede aplicar esa bendición. A ver, miremos. El libro del Éxodo capítulo 4. El libro del Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Se acuerda, hermano y hermana, cuando Dios llamó a Moisés? En la mañana me quedaba un poquito así pensando, hermano, que el hermano comenzó a hablar del llamado, y como dice don Ventura, a veces le cutasean a uno su mensaje, hermano. Yo dije, de plano va a mencionar de Moisés, pero vaya que no lo mencionó, hermano. Cuando Dios llamó a Moisés, hermano, recuerda, Moisés apacentando las ovejas de Jetro, sacerdote de Madián. Jetro era un sacerdote, pero no de la línea, oiga hermano, no de la descendencia de Aarón, porque hasta entonces todavía no estaba declarado el sacerdocio arónico, todavía no. Era un sacerdote pagano, hablemoslo así. Cuando Dios llamó a Moisés, lo llama de una zarza. Y cuando lo llama con un fin, lo llama con un propósito. Y el propósito era ir a Faraón, hablarle a Faraón, y que Faraón dejara ir a Israel y llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, pero no fue fácil. Cuando Moisés, hermano, oye la voz de Dios desde la zarza, desde la llama de fuego, Dios le dice, ve. ¿Quién hizo ¿cómo dice la palabra en el versículo anterior, versículo 10? Cuando Moisés se rehusaba, aunque Dios ya le había mostrado dos señales bastarán. Dice que la señal es para los incrédulos, hermano. La señal es para los incrédulos. Bueno, como tan incrédulo será Faraón, vas a hacer la primera señal. Si no te creen a la primera señal, te van a creer a la segunda señal. Pero todavía, hermano, todavía siente su incapacidad, o tal vez miedo, hermano, porque otra cosa es sentirse uno incapaz y otra cosa es el miedo humano.
Pero Dios le dice, hermano, yo voy a estar con tu boca, vas a hablar, vas a enseñar lo que yo voy a colocar en tu boca, o voy a estar en tu boca, así. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Todo creyente, hermano y hermana, hemos tenido un llamado de parte de Dios. ¿Recuerda cuando lo llamó por el Evangelio, hermano, hermana? Fuimos llamados por el Evangelio. Hay otro llamado a la comunión con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Hay otro llamado también a un ministerio. Hay otro llamado a la reconciliación, pero, oiga, hermano, una de las bendiciones que ahora como creyentes tenemos, hermano, disfrutamos es esta. Yo voy a estar con tu boca. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo, en su calidad de verbo, vino del cielo, tomó forma humana, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? Fue hecho carne, hizo la obra de salvación y se fue al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Oiga, hermano, una de las bendiciones que tenemos, hermano, es que ese verbo, que esa acción esté en la boca de cada creyente para poder hablar una palabra, hermano y hermana, para poder evangelizar, para poder enseñar, para poder predicar, para poder hablar una palabra. Ya oía usted, en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos una bendición, hermano, y quiero mostrarle, miremos, Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 4, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12, Hechos capítulo 4, versículo 12 y 13. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Me llamaba la atención esta palabra, hermano y hermana, en el principio de la predicación del Evangelio, en el principio de la iglesia, no de la primitiva iglesia, porque no existen dos iglesias. Como si cuando se dice primitiva iglesia, se está hablando de que hay una iglesia en el principio y otra en la actualidad, pero no, hermano. En el principio de la iglesia, los hombres de Dios comenzaron a hablar la palabra. Oiga, hermano, comenzaron a hablar la palabra. Pero en el principio el Señor, en su calidad de verbo, hermano, estaba en la boca de cada uno de los hombres de Dios que hablaron la palabra. Por ejemplo, esta vez, ¿se acuerda cuando aquel hombre fue sano y lo llevaron a ellos al concilio? Entonces, viendo el denuedo, cuando ese verbo, hermano, cuando esa acción está en la boca de cada creyente, hay una confianza, hay una libertad para poder hablar. Solo voy a hacerle mención. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo lo explica en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, cuando escribe: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor
allí hay libertad. ¿Sabe qué estaba pensando, hermano? En la mañana me quedaba pensando, cuando Dios está en la boca, cuando en su calidad de verbo, el Señor, hermano, está en la palabra, en la boca de cada ministro, no solo siente una libertad, pero me llamaba la atención esta frase: eran hombres sin letras y hombres del vulgo. Cuando dice sin letras, hermano, no eran personas analfabetas. Cuando dicen sin letras, en un sentido se refiere a que no tenían un título así, un nivel académico, que a pesar de no tener un nivel académico, pero cuando Dios los usaba, cuando el verbo estaba en la boca de ellos, como acción, como movimiento, como poder y como bendición, hermano, al principio los del concilio se maravillaban, pero ellos estuvieron con Jesús, pero les oían hablar con tanta libertad, con autoridad, con confianza. Oiga, hermano y hermana, voy a decirle algo, hermano, antes que se me olvide. Cuando la palabra dice que eran hombres sin letras y del vulgo, voy a decirle algo. No nos vamos a equivocar, hermano. No nos equivoquemos. Porque como la Biblia dice que eran hombres sin letras y hombres del vulgo, al principio Dios usaba a los hombres sencillos así, muy sencillos. Algunos hermanos tienen la posibilidad de comprar una Biblia. Porque es muy diferente, hermano, cuando uno quisiera, pero no puede, porque su pobreza no le permite. Y es más, el sabio Salomón escribe que las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Oiga, hermano, es muy diferente cuando alguien por su pobreza no puede comprar una Biblia. No puede, es la misma que ha estado usando, ya se deterioró, hasta se han caído las hojas y no tiene otra. Oiga, hermano, es muy diferente cuando alguien tenga la posibilidad de comprar una Biblia, aunque no sea una Biblia muy fina, porque hay Biblias carísimas, hermano. Hay Biblias muy caras y hay Biblias que no son caras, son económicas. Hay hermanos que tienen la posibilidad de comprar una Biblia, pero se equivocan porque piensan, oiga, hermano, piensan que como al principio el Señor en su calidad de verbo estuvo en el corazón, en la boca, en las palabras de los hermanos, que aún en su sencillez fueron utilizados. Hay quienes que no cambian su Biblia porque creen que es parte de la sencillez. No, hermano, si tiene posibilidades de cambiar su Biblia, cámbielo. Hay hermanos que usan un saco roto. En las pacas, hermano, gracias a Dios por los medios que ahora hay, en las pacas se consiguen sacos para que usted cambie ese saco roto. Es una deshonra para el Señor, mayormente si es un predicador, hermano. No nos equivoquemos, porque si al principio Dios usó la vida de estos hombres, a pesar de su sencillez, había un secreto, y quiero mostrarle al final de este versículo, de este mensaje, quiero mostrarle, hermano, cuál es el problema grande. Le repito que todos hemos sido llamados por el Evangelio, llamados a la comunión, y algunos llamados a algún ministerio. Pero oiga, hermano, cuando el Señor en su calidad de verbo
actúa en la vida del creyente. La palabra se va a hablar con confianza, se va a hablar con libertad, oiga hermano y hermana, con libertad, con confianza. Viendo que eran hombres del vulgo y sin letras, no tenían título, pero sí Dios usaba la vida de ellos, hermano. Le voy a mostrar este versículo. A ver, miremos. Proverbios capítulo 15. El libro de Proverbios capítulo 15. Capítulo 15 y su versículo es el versículo 2. Capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Sabe qué pensaba cuando leía esta palabra, hermano? Algunas veces nos equivocamos y está en mi deber explicarle, hermano y hermana, está en mi deber explicar. El creyente puede ser muy sencillo, pero si se deja llevar por el Señor para que Él, oiga hermano, para que Él en su calidad de verbo pueda hablar en su boca, pueda actuar en su vida, es muy diferente, hermano, es muy diferente. Esta palabra quiero explicarle. Dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Sandeces significa necedades. Me quedaba pensando, hermano y hermana, ¿dónde no puede aplicar ese poder de la palabra, esa acción, ese movimiento, esa bendición de la palabra? Cuando el creyente actúa con necedad, hermano, cuando el creyente actúa con obstinación, con necedad, ahí el verbo ya no actúa, hermano. Voy a explicarle algo. La otra vez le dijeron a un hermano, queda usted privado de su privilegio, no tiene privilegio. Yo no sé si le ha pasado alguna vez, hermano, a usted, pero los hermanos que han sufrido un privamiento se encuentran en casos como el que le voy a contar. Algunos hermanos se han encontrado en esa situación. De paso que sintió deseo de ir a una reunión especial y ahí ya no se quedó nadie para la noche. Los hermanos, oigan, los hermanos de la asamblea local, dice, hermano, quédese para la noche. Miren, no hay predicadores, hay necesidad. Él sabe que está privado, que no tiene privilegios en la asamblea, que no puede predicar. No, está privado por X razón, está privado en la asamblea, no tiene pero ni aún derecho de predicar en la asamblea. Pero los hermanos insisten, hermano, predique, hay necesidad, hermano. Si algo pasa, nosotros vamos a respaldar. Bueno, predica porque ya lo ha hecho, lo sabe hacer, sabe cómo empezar y terminar un mensaje, porque sabe hacerlo, oiga hermano. Cuando se usa de necedad, hermano, allí ya no aplica el verbo, la acción, el movimiento, el poder y la bendición de la palabra de Dios ya no actúa, hermano, porque se refleja, se deja mirar la necedad, hermano y hermana, se deja mirar la necedad. Pero alguien decía, el otro día le dijeron a un hermano, absténgase de predicar porque tenemos algunas quejas suyas, le dijeron. Pero neciamente se levantó a predicar, hermano, predicó,
Bueno, esa noche una persona se arrodilló. Ya lo vieron, decía otro. Ya lo vieron, decía otro. ¿Qué tal que no hubiera predicado el hermano? Decía. Pero alguien dijo, pero hay que entender que un convertido se acuerda, 2 ejemplos, dijo el hermano, se acuerda, 2 ejemplos voy a hacerle mención. Se acuerda de aquel paralítico, viendo Jesús la fe de ellos. No siempre va a ser la fe del predicador. Al ver Jesús la fe de ellos, sanó al enfermo. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo vio a un enfermo, viendo que tenía fe para sanarse? No siempre será del predicador. Si alguna vez, hermano, se mira una bendición, o es por el que lo invitó, que tuvo fe porque creyó que esa noche esa persona se podía convertir. Otras veces porque la persona viene tan necesitada y tiene fe en su corazón que esa noche Dios va a tener misericordia de él. Oye, hermano, cuando refleja el creyente la necedad, el verbo, esa acción que le da el poder a la palabra, hermano, ya no actúa porque será la necedad. Oye, hermano, yo me recuerdo de aquel hermano, para terminar, me recuerdo de aquel hermano que intentó una vez, intentó otra vez, 4 veces intentó, hermano, no pudo predicar. Ya se vuelve una obstinación, ya se vuelve una necedad. Oye, hermano, hay algo que tenemos que aceptar, hermano. Yo me recuerdo que en una conferencia me quedé un poco triste, pero a la vez tuve que aceptar la determinación de Dios, porque hay que reconocer, hermano, que se actúa algunas veces por necedad. Me recuerdo en esa conferencia, le decía, quise citar mi himno, hermano, chocamos con otro, el del hermano se cantó, no pude citar mi himno. Quise orar en público, chocamos con otro, hermano, no pude. Quise enseñar la palabra en esa conferencia, chocamos con otro y no pude, hermano. Quise predicar el evangelio tal vez en la noche, ni así, hermano, choqué. No, entendí que Dios no quiere que hable. Todo tiene su tiempo, hermano. Tiempo de hablar y tiempo de callar. Habían 4 días, en los 4 podía, pero entendí, hermano, que no podía porque Dios estaba diciendo no. Si lo hubiera hecho, si neciamente lo hubiera hecho, mi necedad se hubiera reflejado y el verbo y la acción y el poder y la bendición de la palabra no hubiera actuado, hermano. Hay que entender que el que le da vida al mensaje, a la palabra, hermano, no es la voz gruesa, no son los gritos desesperados que damos. La esencia de cada mensaje es el verbo, es la acción, es el poder, es la bendición de la palabra. Y el apóstol Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido, y que Él la bendiga en nuestros corazones.